todo aquello que pueda estar, Señor, queriendo imponerse en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y que hoy podamos verdaderamente recibir con mansedumbre, Señor, con humildad lo que tú quieres, Señor, que aprendamos. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de tu iglesia, y Señor, toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Bien, antes de empezar, solamente quiero animarte a que los días 31 de mayo y 1 de junio estés aquí con nosotros. Este es un evento que la iglesia en sí no estamos organizando. Sí, este es un evento donde vamos a ser sede, pero la organización viene de un ministerio que viene de Los Ángeles. Algunos hermanos vienen de El Salvador, otros de Guatemala. Y es un ministerio que el año pasado vino a Mexicali y fuimos parte de eso, pero fue en otra sede, en la iglesia Fuente de Vida. Y la verdad que el evento fue de mucha bendición. Así que este año nos pidieron a nosotros ser sede, y con mucho gusto aceptamos. Y de verdad yo le pido a toda la iglesia, a toda la congregación, que podamos ser muy buenos anfitriones, recibir a estos hermanos y a las iglesias que van a venir de Mexicali, porque varias iglesias van a estar viniendo de la ciudad. Así que yo les pido que así, con el amor que el Señor nos ha dado y con la amabilidad que siempre hemos mostrado, podamos recibir a nuestros hermanos que van a venir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que también necesitamos muchas manos, porque ese día esperamos que este auditorio se llene, así que vamos a ocupar muchas manos. Así que al final de la reunión, allá atrás en la mesa de información, en la mesa múltiple, porque la usamos para todo, en esa mesa, si tú quieres servir en este evento del 31 y del 1 de julio, por favor, apúntate ahí atrás y di, ¿sabes qué? Aquí están mis manos. Ese día vamos a necesitar mucha gente en estacionamiento. Ese día vamos a necesitar mucha gente también ya hay un equipo de ujieres, pero vamos a tener que reforzar, porque son 2 días y algunos hermanos quizá el día sábado pueda complicárseles por cuestión de trabajo. Así que necesitamos reforzar todos nuestros equipos de ministerio. Así que si tú quieres servir al Señor y a la iglesia en este evento, allá atrás apúntate antes de terminar la reunión. Amén. Bien, muy bien, excelente. Y los jóvenes, yo sé que el Señor les va a proveer a todos para que puedan ir a ese campamento. Dios va a ponerles los recursos, y quiero decirles que el costo de lo que se está pidiendo es solamente lo que cuesta, ¿sí? No hay nada del costo es para recuperación de algo. Simplemente es el traslado, se van a rentar camionetas, la comida que se va a hallar, el lugar donde se van a quedar tiene un costo, etcétera. Así que eso es solamente para los 3 días que van a estar allá. Así que yo sé que va a ser de mucha bendición, y no se lo pierdan. Dios va a proveerles. Si tú no tienes ahorita el recurso, ora a Dios y Dios te va a proveer. Confía en el Señor, Él va a proveerte. Bien, quiero que me acompañes, por favor, en esta mañana, todavía mañana, faltan 10 minutos para las 12, y quiero que me acompañes a el libro de Isaías, del profeta Isaías. Y vamos a estar leyendo Isaías 52. Hay una palabra que desde hace algunos meses viene a mi mente y a mi corazón, y me quebranta. Y hace unas semanas, cuando estuvimos en el tiempo cuando estuvimos en el tiempo de los días de Pascua, prediqué acerca de esto un poco, pero Dios ha estado hablándome acerca de esta palabra que creo que de alguna manera es profunda y sumamente profunda. En Isaías 52 vemos lo siguiente en los últimos versos. En el verso 13 dice así: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Hoy vamos a continuar con la serie Amar, Crecer y Servir. Solo que hoy vamos a empezar ya con la última palabra, que es servir. Y cuando hablamos de servir,
no debemos de apuntar los ojos hacia ningún otro lado más que a la cruz, y específicamente a una persona que es Jesús. Jesús es el siervo por excelencia. No hay otro como Él. No hay quien haya hecho lo que Jesús hizo. Inclusive sigue haciendo, intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. La obra de Jesús como siervo sigue. Él dijo a sus discípulos: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Y realmente de Cristo nosotros podemos aprender no solamente lo que tenemos que hacer, sino cómo lo debemos de hacer. Necesitamos entender como iglesia, como discípulos, como familia, como creyentes, que Dios no solamente está interesado en que hagamos algo y así demostremos que somos siervos, sino que Dios está interesado en la condición y en las motivaciones del corazón. Y esto es algo muy profundo, porque solo Dios conoce y pesa los corazones. Ciertamente podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos o engañar a las personas o tener una apariencia, pero Dios es el que conoce el corazón. Y una y otra vez vemos en las Escrituras, a través de ejemplos bíblicos y a través inclusive de la misma doctrina del Nuevo Testamento, que Dios está interesado en la condición de nuestro corazón. Proverbios nos enseña que sobre toda cosa que nosotros guardemos, debemos de guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y aquí en la iglesia hemos hablado y enseñado mucho acerca del corazón. Y hemos visto que el corazón tiene un grave problema. El corazón es engañoso. El corazón natural es malo. Está viciado de acuerdo a los deseos engañosos. Este corazón que nosotros tenemos es un corazón lleno de egoísmo que necesita ser liberado, y lo único que tiene el poder para liberarlo es el poder del Evangelio de Cristo. Así que tenemos un serio problema. Y aún ya siendo hijos de Dios, y aún estando en el ministerio, y aún estando en la iglesia del Señor, debemos de tener mucho cuidado de nuestro corazón. Constantemente nuestro corazón necesita un tratamiento. Constantemente nuestro corazón necesita entrar al taller. Y viene a mi mente aquel pasaje donde el rey David le dice al Señor: examina mi corazón y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí un camino erróneo, ve si hay en mí algún camino que no te agrade. Y lo que está haciendo David es poniéndose en las manos de Dios, para que verdaderamente Dios lo purifique, y para que Dios verdaderamente haga un examen en él y le diga realmente cómo está su corazón. Nosotros somos muy buenos para pensar bien de nosotros y mal de los demás. Siempre el problema lo tiene la persona, o siempre el problema es las cosas externas, nunca somos nosotros. Pero la Biblia nos enseña a que debemos de tomar responsabilidad de la situación emocional y de la situación en la que nosotros nos encontramos. Hoy en día a la gente se le enseña más, o se le dice más, que no sé, que vaya a una clase de terapia, o que confiese algunas cosas, algunos daños, que se arrepienta de sus pecados. Y la Biblia enseña más el acerca de arrepentirnos de nuestros pecados. Lo que está pasando es que somos muy buenos para echar la culpa a alguien más o a algo más, y no asumir la responsabilidad de nuestra condición. Y es hasta que nosotros somos responsables de la condición de nuestro corazón es que podemos venir a un verdadero arrepentimiento, y cuando verdaderamente nos arrepentimos, vamos a ser verdaderamente libres. Libres de cosas que en nuestro corazón, que tienen atado a nuestro corazón, dañado a nuestro corazón. Debemos de cuidar nuestro corazón. Es un encargo que Dios nos ha hecho a todos nosotros. Entonces, regresando al verso 13 de Isaías 52, he aquí mi siervo será
prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Nos está hablando del Mesías, nos está hablando de Jesús. El profeta Isaías fue quien más habló de Jesús. De Isaías 40 en adelante podemos ver una maravillosa profecía sobre el Mesías. Isaías es el príncipe de los profetas que hablaron mesiánicamente. Y en este pasaje en específico, él está hablando de Jesús, diciendo que él sería el siervo de Jehová, el siervo de Dios. Como dije al principio, si tú y yo queremos aprender cómo debemos de servir, por qué debemos de servir y la condición en la que debemos de servir, tenemos que ver a Jesús. Amén. Y Jesús es nuestro máximo ejemplo. Y hay tantas cosas que vamos a estar viendo en estas semanas que vienen, pero hoy quiero hablarte de un contraste, de algo completamente que contrasta a esto. Y hay una historia en la Biblia que me impacta mucho y es la historia de Absalón. ¿Han escuchado la historia de Absalón? Absalón fue uno de los hijos de David. Y quiero que vayas conmigo a 2 de Samuel capítulo 15, verso 1 y 4. Y hoy más que nada vamos a ver lo peligroso de las apariencias. El peligro de no cuidar el corazón. El peligro de estar haciendo algo o sirviendo, pero con el corazón equivocado y por las razones equivocadas. ¿Estás listo? Vamos a estar leyendo los primeros versos de 2 de Samuel, capítulo 15. Y dice así la escritura. Lo voy a leer en una versión un poco más nueva, nueva traducción viviente. Yo sé que la mayoría tiene la Reina Valera, pero en esta versión está todavía mucho más claro. Dice así: aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esa manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así, escucha esto, robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Qué tremendas palabras. Quiero contarte un poquito de este hombre Absalón. Absalón fue uno de los muchos hijos de David. Se cree que David tuvo aproximadamente 20 hijos. Obviamente fueron de madres distintas. Y conocemos el momento donde David peca y donde viene el juicio de Dios sobre David. Él es perdonado, pero el profeta Natán, quien fue quien confrontó a David, le dijo: nunca se apartará la espada de tu casa. Trajo consecuencias terribles la puerta pecaminosa que David abrió en su vida. Y esto ocasionó que uno de los hijos de David abusara sexualmente de una de sus hermanas. Y que Absalón, siendo otro hijo, hermano de esa joven, matara a su hermano que cometió eso. Y eso hizo que Absalón tuviera que ser desterrado del reino por unos años. Y en ese momento, en ese lapso, en esa etapa de su vida, donde Absalón es literal desterrado del reino,
él empieza a acumular resentimiento en su corazón, odio contra su padre. Empieza a maquinar, porque estarás de acuerdo conmigo que un corazón resentido empieza a maquinar cosas contra las personas. Venganza. Y entonces Absalón, desterrado, él empieza a acumular toda esa clase de sentimientos contrarios a su padre. Y entonces cuando él regresa al reino, hace esto que acabamos de leer en 2 de Samuel capítulo 15. Él empieza a maquinar algo para destronar a su padre, que era el rey en ese momento. Y hay algunas cosas, algunas actitudes que vemos aquí que quisiera hoy que las viéramos y que pudiéramos de alguna manera huir de ellas. Este es un mantenimiento preventivo, ¿sí? No estoy predicando esto como de repente podemos llegar a caer los pastores o ministros, como que te enteras de algo y voy a hablar de eso como para que la persona que está ahí sepa lo que estoy pensando. No, este es un mantenimiento preventivo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, excelente. Quiero que vayas conmigo al capítulo atrás, para que podamos todavía entender un poquito el contexto sobre quién era Absalón. Capítulo 14 de 2 de Samuel. Fíjate lo que dice el verso 25. Yo creo que a algunos les va a dar mucha envidia lo que van a leer aquí, en el buen sentido. Y dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. O sea, era un tipo guapo, ¿sí? Era alguien que verdaderamente, dice la Biblia, que era hermoso. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él. O sea, por fuera era perfecto el tipo. Era guapo, medía 1.90, ¿cierto? Hermanas, no se lo imaginen, nomás lean lo que dice la palabra, ¿sí? Por favor. Para que la Biblia diga eso. La Biblia habla que David era hermoso, su padre, ¿verdad? Eso dice la escritura. Pero de Absalón dice que en todo el reino, en todo Israel, ninguno era tan alabado. Escucha esto, alabado. Él estaba impuesto a que lo alabaran, porque era físicamente, exteriormente, aparentemente era hermoso, aunque por dentro estaba podrido. No sé si ya estamos captando. Era un hombre superficial, aparentaba. Debemos de pedirle a Dios que nunca caigamos en las apariencias. Como iglesia, que seamos solamente una pantalla, que seamos solamente algo que es plástico y que no haya la esencia del Espíritu. Lo importante es la esencia del Evangelio, la esencia del Espíritu, la esencia de Dios en casa. Amén. Y dice aquí, verso 26, y aquí Omar le va a dar mucha envidia. Dice: cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. O sea, se lo cortaba. Se lo cortaba porque le estorbaba. Fíjate lo que dice en la versión Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera: se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era de más de 2 kilos. Imagínate, 2 kilos de cabello cuando se lo cortaba. Así era su cabellera. Y luego dice en el verso 27: tenía 3 hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar y era muy hermosa. Este hombre era un hombre impuesto a que lo alabaran. Un hombre que él sabía que exteriormente era hermoso y que verdaderamente la gente lo miraba y era llamativo. Regresando al capítulo 15, hay algunas cosas que se acumularon en el corazón de Absalón, de las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Estás listo? Número 1. Absalón aparentaba ser más grande de lo que era.
Si regresamos a los versos que leíamos, al verso 1, dice que Absalón compró carruajes y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Escucha, Absalón no ocupaba los carros absolutamente para nada. Segundo, contrató 50 hombres como una escolta personal y él no la necesitaba absolutamente para nada. 50 hombres era la escolta que un rey llevaba en ese tiempo. ¿Sabes lo que él estaba tratando de transmitirle a la gente? Yo soy el próximo rey. Cuando el profeta ya había determinado que Absalón no sería el próximo rey. Pero lo que él estaba diciendo y aparentando es: yo voy a ser el próximo rey. Y lo que quería hacer con esos carruajes era que cuando la gente llegara con él, se impresionaran y dijeran: wow, mira qué edificio, wow, mira, wow. Quería aparentar, quería mostrarse más grande de lo que realmente era. Todo era una apariencia, todo era superficial, así como él estaba acostumbrado a hacer. Solamente una apariencia. Realmente necesitamos entender nosotros que lo que debemos de buscar es la sustancia. Debemos de ser una iglesia, de ser familia, de ser discípulos, no de apariencias o superficiales. Que decimos ser cristianos un domingo y toda la semana no leemos la Biblia. Cristianos o familias, discípulos que verdaderamente tienen una congruencia con lo que creen y con lo que viven. Porque si no, entonces caemos en el problema de Absalón. Solamente una apariencia, algo superficial, algo que no es de verdad, algo que es bonito por fuera, pero por dentro es completamente algo muy distinto. No hay una congruencia. Y Dios quiere que nosotros seamos una iglesia, que seamos familias con sustancia, que tengamos la sustancia de Dios, que es su espíritu, la sustancia de su palabra, que es la revelación, la sustancia de la presencia de Dios, que es su amor verdadero en nosotros. Y como iglesia tenemos que tener tanto cuidado de no estar queriendo solamente buscar la apariencia o lo que es visible, siendo conscientes que no son los métodos los que transforman vidas. Es la esencia del evangelio, el poder de la palabra de Dios, la que transforma las vidas y los corazones. Muchas veces confiamos más en los métodos que en la palabra de Dios. Yo quiero decirte, iglesia, no debemos de confundir. Quizá los métodos puedan ayudar un poco. Los métodos puedan de alguna manera aligerar o mostrarnos estrategias en las que podemos hacer ciertas cosas. Pero la iglesia de Cristo está llamada a estar fundamentada en la esencia de la palabra de Dios. En la esencia de Dios mismo, que es su Espíritu Santo viviendo, habitando en medio de nosotros. Y eso es lo que transforma vidas, cambia destinos. Eso es lo que verdaderamente trae salvación a las personas. La esencia de Dios, la esencia de la palabra, su Espíritu Santo. Amén. Número 2. En el verso 2 dice: cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era, y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía: usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que lo escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Escucha esto. Lo segundo, Absalón contendía por lo suyo y no por lo del reino. Él estaba ahí para construir su reino y no construir el reino de su padre. Esa apariencia que hacía que la gente llegara con él, él la usaba
su influencia, porque él sabía que llamaba la atención, y él sabía que esos carros que había comprado y que ese escolta que traía tras él, más él siendo guapo, él sabía que iba a llamar la atención y que la gente se iba a acercar con él, y ese método que Absalón utilizó le fue exitoso, pero por dentro estaba podrido, y por dentro su corazón tenía otras intenciones muy diferentes a las del reino de Dios. Contendía por posición. Él quería ser el rey. Él quería quitar a su padre de en medio para él entonces lograr sus objetivos. Ahora escucha esto. Él quería mostrar a la gente que era trabajador. En ese tiempo en Israel, cuando una persona se levantaba muy de temprano, muy de mañana, era algo que mostraba que la persona era trabajadora, que tenía el hábito de ser una persona hacendosa. Y este hombre se levantaba muy de mañana para ponerse en ese lugar estratégico y llamar la atención. O sea, sí hacía el trabajo, sí se esforzaba. Había cosas que estaba haciendo bien. El problema no era lo que estaba haciendo, sino la motivación del por qué lo estaba haciendo. La Biblia dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien considerad a los demás como superiores a nosotros mismos. Nada hagas por las razones incorrectas, por contienda, por pleito, por pelear, por demostrar, por ocupar un lugar, así como lo hace el mundo, que se da codazos hasta sus mejores amigos para ocupar los mejores lugares. O por vanagloria, porque quiero que me vean, porque quiero que los aplausos y los focos estén sobre mí. La Biblia dice: nada hagas por eso. Que esa no sea tu motivación, porque Dios es el que pesa y examina el corazón. Dios es el que nos conoce. Dios es el que sabe lo que hay en nosotros. Y Absalón, él peleaba por lo suyo. Él quería posición. ¿Sabe? Romanos capítulo 12 nos dice que nosotros somos todos miembros del mismo cuerpo. Todos nosotros pertenecemos y nos debemos a Cristo, que es la cabeza. Y es absurdo que una mano le diga a un pie: no te necesito. O un pie le diga a la rodilla: no te necesito. Todos nos debemos a Cristo. Y al mismo tiempo tenemos que trabajar como un cuerpo unido, que depende de cada coyuntura, cada hueso, cada órgano, para que el cuerpo funcione como debe funcionar. Y en el cuerpo de Cristo, escucha esto, no son importantes las posiciones, sino las funciones. Es muy diferente cuando alguien busca una posición. La escritura nos enseña que hay órganos del cuerpo que son más visibles, que toda la gente ve. Mira las manos, y se ven. Pero hay órganos del cuerpo más vitales que las manos, que no se pueden ver. Y ellos están desempeñando, esos órganos, una función tremenda y maravillosa en el cuerpo, aunque no se ven, aunque no son visibles. Quizá nadie de nosotros hoy en la mañana pensó: ay, mi riñón, gracias a Dios por mi riñón, por mi hígado, por mi pulmón. Pero a lo mejor si dijiste: ay, mira qué bonitas manos, ¿no? Ay, que me puedo peinar. O te estabas poniendo los zapatos y te revisaste los pies. Cuando te bañaste te secaste los pies, cada dedo. Pero a lo mejor nadie pensó en sus órganos internos. Y sabes, en el cuerpo de Cristo hay funciones que no se ven. Hay hermanos que pagan el precio de estar doblando rodillas, orando y clamando, y quizá tú nomás ves que la iglesia empieza a crecer, que Dios empieza a bendecir la iglesia, y no se ven porque a lo mejor no están en una plataforma, pero están pagando el precio de rodillas. Porque en la iglesia de Cristo no estamos aquí para buscar una posición, porque no estamos aquí para construir nuestro propio reino. Estamos aquí para edificar, construir y alentar el reino de Cristo en esta tierra. Tenemos un propósito en esta tierra, y es que Cristo sea conocido por todos y que Cristo sea glorificado en medio de todas las naciones de la tierra.
No estamos aquí para buscar nuestra propia gloria. La iglesia no debe ser un trampolín donde nosotros somos conocidos y buscamos los focos hacia nosotros. La iglesia debe ser el lugar donde Cristo se entrona, donde Cristo es el Rey, el Señor absoluto, y nosotros somos sus siervos. Gloria a Dios. ¿Cómo sería la iglesia de Cristo en todo el mundo si no peleáramos por posiciones y cada quien tomáramos la función que Cristo desde antes de la fundación del mundo nos ha dado a cada uno de nosotros? Quiero que sepas que tú eres parte del cuerpo y hay una función que Dios te ha llamado a hacer. Quizá todavía no la descubres, quizá todavía ni siquiera eras consciente, pero Dios quiere llevarte a que tomes responsabilidad del llamado que Él te ha dado dentro del cuerpo unido, para que este cuerpo bien coordinado pueda cumplir y alcanzar los propósitos de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Tercer cosa que observamos aquí en Absalón, en su actitud. Del verso 3 y 4 dice: entonces Absalón le decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. ¿Te fijas ahí la manipulación? Qué lástima que no soy el juez. Como dicen, ay, si yo fuera el juez, ¿verdad? Ay, no. Qué lástima que ahí en Abba pues no te atienden tan bien, pero si yo fuera el pastor, pero si yo fuera el líder de esto, si yo dirigiera la alabanza, si yo fuera el encargado de fulana área, yo haría las cosas diferentes, pero qué lástima que no soy, ¿verdad? ¿Te fijas la actitud de alguien que ve el problema y en lugar de contribuir a eso, solamente tiene una opinión? Y la intención de Absalón era ganarse el corazón de la gente para él. ¿Sabes por qué es tan importante que nosotros tomemos con mucha seriedad la murmuración? Porque la murmuración hace que cambie la opinión de las personas. La murmuración puede hacer, yo a través de murmurar de alguien puedo hacer que tu opinión de alguien cambie por el simple hecho de un comentario que yo te haga. Hay veces que ni siquiera conocemos a las personas, pero como ya mi amigo el Pancho me dijo que esa persona es bien sangrona, yo ya lo miro, lo etiqueto como el sangrón, como el hermano o la hermana presumida, y ni siquiera le he hablado nunca. Yo sé que esas cosas no pasan aquí, hermano, pero son mantenimientos preventivos. Tenemos que ser bien responsables de nuestra lengua. Un creyente, un hermano maduro en la fe es alguien que sabe controlar su lengua. ¿Recuerdas que no nos hace más santo hablar muchas lenguas, sino nos hace más santo controlar la que tenemos? Es más santo eso. Santiago dice: el que es capaz de controlar o refrenar su lengua es perfecto en todo lo demás. Puede controlar cada uno de sus órganos. El dominio propio se ejercita primero con lo que hablamos y cómo hablamos. El número 3, él se posicionó, él se puso en un lugar para que los focos, los reflectores lo vieran a él. Se posicionó para ser visto y no para contribuir. Él no quería contribuir, él quería ser visto. Él quería la atención para él. Fíjate bien, ¿qué hubiera pasado si Absalón, con otro corazón, hubiera hecho lo que se está describiendo en estos pasajes? Si él se hubiera puesto a la puerta en ese lugar a recibir a la gente y decirle: ¿sabes qué? ¿Cuál es su problema? No, pues mira que traigo. Mire, voy a orar por usted, ¿sí? Voy a orar por usted, lo voy a atender, pero después de mí, vaya con mi padre, él tiene consejeros. Y aparte, él le va a dar la razón. Mi padre es bien sabio y él le va a resolver su problema. Imagínate, hubiera sido una ayuda para el reino de Israel. Hubiera contribuido al ministerio, al liderazgo de su padre, pero a Absalón no le interesaba eso. Él lo que quería era
sus atenciones, sus focos. El problema de Absalón no era que no tenía quizá dones. El problema de Absalón era el corazón. Entonces, dones no significa realmente que estemos haciendo las cosas correctas o de la manera correcta. Es que yo debo estar ahí porque yo canto mejor. Es que yo debo estar ahí porque yo atiendo mejor. Yo tengo más liderazgo que esa persona. Yo sé más que el pastor. Y seguramente sí, hermano. Pero lo que nos posiciona no es nuestros dones. Dios ve el corazón. Y Dios dice y Él quita, Él pone y Él sabe lo que hace, hermano. Yo sé que esto que estoy diciendo es duro, pero lo digo así porque lo digo con libertad, porque yo sé que ustedes no son así. Y lo digo porque sé que esto cuida nuestro corazón. A Absalón no le importaba contribuir. No hay mejor cosa que te pueda pasar que Dios te salve, te llame, te introduzca en el cuerpo, en una iglesia local, te ponga autoridades que Él quiso ponerte, tú puedas crecer ahí y contribuir a la visión y misión que Dios estableció en esa casa. No estamos aquí para hacer nuestras propias visiones y nuestras propias misiones. Hay una misión: edificar el reino de Cristo, hacer discípulos y ser discípulos del Señor. Cuidémonos y rechacemos todo espíritu de Absalón que quiera venir a nuestras vidas. Amén. Recuerda, Absalón comenzó con una herida en su corazón. La puerta de entrada fue el resentimiento, la venganza, el odio, el coraje. Y eso construyó en él a esta persona que estamos literal describiendo. Un hombre que perdió completamente el rumbo de su vida. Número 4. Dice: Absalón buscaba gente en su misma condición. La gente que iba a ver a Absalón, o la gente que pasaba ahí, por ahí, iba con quejas y opiniones hacia el rey. Iba con problemas. No era gente que iba así como que feliz, ¿sí me entiende? Era gente que venía con problemas y seguramente dolidos y seguramente muy preocupados. Y esa gente era la que Absalón interceptaba, era la gente que Absalón se ganaba y con la que hacía alianza. Y algo que me he dado cuenta en estos años que Dios me ha permitido estar pastoreando es que gente lastimada o gente herida siempre se junta con gente herida y lastimada. Como que hacen clic, ¿verdad? Como que tú también tienes el corazón roto, pues yo también. Ahora tú también tienes muchas opiniones en contra de la iglesia, yo también, hermano. ¿Qué te parece si nos vamos a tomar un café para hablar de todo lo que no estás de acuerdo, como yo también no estoy de acuerdo? A ti también te cae gordo el pastor, a mí también. ¿Qué onda? Hacemos una carne asada para hablar. Gente herida generalmente se junta con gente herida. Pero escucha, gente herida que no quiere sanar. Porque todos los que estamos aquí hemos sido heridos en algún momento de nuestra vida. La diferencia es que vamos con el médico, que es Cristo. La diferencia es que buscamos una sanidad que solamente Cristo nos puede dar. Pero Absalón estaba buscando gente en la misma condición que él, gente con opiniones, gente con un corazón ofendido. La gente con un corazón ofendido y que tiene opiniones es fácil de identificar en un matrimonio, en una familia. Todos tenemos un tío o una tía en la familia que es santo Dios, ¿verdad? Como que, Señor, danos una doble porción de gracia para entenderlo, para aceptarlo, para amarlo. O a lo mejor tú eres ese tío o esa tía. Pero la gente herida y con opiniones habla siempre en plural.
¿Sí? Por ejemplo, alguien dice, pastor, es que todo está mal en la iglesia. Pero ¿a qué se refiere? Es que toda la gente está mal. Todos los hermanos o mucha de la gente está mal. Y es un lenguaje que habla de todos y de repente te das cuenta que ese todo se reduce a dos personas que eran los mismos del café y la carne asada. Porque gente herida va a hacer clic con esa gente. Y eso los lleva a ser personas que tienen la actitud de Absalón, que en lugar de contribuir, quieren edificar su propio reino, quieren los focos hacia su persona. Y quiero decirte, no somos llamados a eso. Ese camino es un camino totalmente infructífero, equívoco, errado. Estamos aquí para que Cristo brille, para que Cristo sea exaltado y glorificado. El dolor que a veces produce el tener contacto con otras personas imperfectas como nosotros es un dolor que nos va a purificar y nos va a perfeccionar y nos va a hacer cada vez más humildes. Es un dolor que Dios puede utilizar para mostrarnos en el pecado de la otra persona que también nosotros somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios todos los días. Yo les he dicho varias veces, yo no sabía qué tan egoísta, inmaduro era hasta que me casé, hasta que tuve que compartir mi vida con alguien que también se equivoca y tiene errores. Hasta ahí me empecé a dar cuenta de mi propia condición y de la necesidad que tengo todos los días de la gracia, del favor y del perdón de Cristo en mi vida. Y lo mismo sucede en la iglesia de Cristo, hermano. Nuestros hermanos, te digo una noticia, son imperfectos, cometen errores, se equivocan. Yo como pastor, hermano, tengo muchísimos, pero muchísimos errores. Soy inexperto y me equivoco muchas veces. Le agradezco a Dios la paciencia que usted ha tenido para conmigo. Pero ¿sabe qué? Yo también he tenido paciencia para con usted. Porque la escritura dice que nos soportemos en amor los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros. Y no se crean, hermano, ustedes son un regalo de Dios. Tremendamente les amamos, profundamente. Pero digo todo esto porque necesitamos, la iglesia está creciendo, hermanos, y yo creo que Dios le va a dar aún más crecimiento. Y necesitamos asentar ciertas bases y cuidar el corazón, porque no buscamos una apariencia, buscamos la esencia. No buscamos ser cristianos plásticos, sino de a de veras. Que cuando la gente llegue a ese lugar encuentre la esencia, encuentre el fundamento, encuentre familias que verdaderamente son de verdad, discípulos que son de verdad, siervos que son de verdad. Amén. Es lo que buscamos y anhelamos, y Dios lo está haciendo. Número 5, y con esto terminamos. Vemos en los últimos versos, en el verso 5, cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía, en cambio lo tomaba de la mano y lo besaba. Qué humilde Absalón, ¿verdad? Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de ese modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Escucha esto, imagínate esto. Una vez que Absalón les decía, sí, yo debería ser juez, yo debería ser, una vez que la gente miraba el carruaje, la escolta, la belleza de Absalón, y que ya en su mente se estaban convenciendo, no, pues sí, yo creo que Absalón debería ser. David no sé qué está haciendo. Mira, David ya está viejo, no sé qué cosas pudieran estar pensando la gente. Todavía aparte, cuando la gente quería darle reverencia a Absalón decía, no, yo soy humilde, y lo abrazaba y lo besaba, como para que la gente dijera, wow, qué humildad. O sea, no solamente es guapo, tiene dinero, tiene una escolta, es humilde.
apariencia, porque por dentro lo que menos le importaba era esa persona, Absalón. Y así se robaba el corazón del pueblo. Así hacía que los focos, la atención estuvieran sobre él y no sobre el reino de Dios. Y la quinta cosa es que Absalón no respetó o no respetaba el orden divino de Dios. No le importaba el orden de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cuál era esa voluntad y cuál es ese orden? Que su padre era el rey y que él debería haberse sometido a la autoridad de su padre. Cuando el profeta dijo que Absalón no iba a ser rey, él debió haber aceptado la voluntad, el orden de Dios y respetarlo, someterse a esa palabra. Pero los Absalones o el espíritu de Absalón siempre desafiará al liderazgo. Siempre desafiará a la autoridad. Siempre estará inconforme con quien está encima de él. Siempre tendrá una opinión en contra de quien Dios le estableció como líder. Porque Absalón siempre, él sintió que él merecía la posición. Y una persona que siente que merece el lugar, que siente que merece la posición, será una persona siempre inconforme. Yo quiero decirte, hermano, después de entender la gracia te das cuenta que no merecemos nada. Todo ha sido un regalo de Dios, inmerecido. No lo ganamos. Dios nos lo dio por su voluntad buena, porque Él es bueno, hermanos, porque Él es misericordioso. Cuando nosotros sentimos que merecemos la posición, entonces nos ofendemos con las personas que Dios pone frente a nosotros. Y con eso termino. David sufrió esto, el padre de Absalón. Pero si tú te pones a pensar, David fue alguien que se sometió siempre al orden divino, al orden de Dios. David supo lidiar con un pésimo líder, Saúl, el rey en turno. Cuando Dios llamó a David siendo un adolescente de 14, 15 años y lo ungió como rey a través del profeta Samuel, la Biblia dice que David se contuvo, no buscó el lugar, no buscó la posición, no se le subió. Él siguió siendo un pastor de ovejas. Él siguió escribiendo salmos como el Salmo número 8, que es uno de mis favoritos. En ese lugar íntimo, en ese lugar donde nadie lo miraba, David tenía la esencia de la presencia de Dios. David había cultivado una amistad con Jehová. David conocía el corazón de Dios y fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, aunque tuvo que lidiar con un pésimo rey, al grado de tener que huir. Y escucha, la huida de David no fue porque haya hecho mal las cosas. La huida de David fue porque la gente empezó a decir: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. El problema fue que Saúl, en su soberbia y en su corazón contaminado, lleno de envidia, no pudo escuchar porque la Biblia dice: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Saúl estaba incapacitado para escuchar esa que significa sumar. Porque en el reino de Dios estamos para contribuir para el mismo reino y sumar. Y si Saúl había matado a 1000 y David a 10,000, entonces eran 11,000 para la gloria de Dios. 11,000 para que Cristo sea exaltado, para que Cristo sea glorificado. Pero Saúl no podía escuchar el Saúl lo que escuchaba era: yo nomás 1000 y él a 10,000, no se vale, lo voy a matar, lo voy a quitar de mi vista. Hermano, tú no sabes cuánto Dios me está enseñando a mí con esto. Dios me ha ido procesando en estos últimos meses con algunas cosas que han pasado. Y estamos aquí para contribuir para el reino y la gloria de Dios, no para nuestro reino. David supo lidiar al grado que él tuvo que huir. Y en una ocasión, tú conoces la historia, están en una cueva y David está escondido en la cueva.
y el rey Saúl entra a esa cueva y se duerme. Y era el momento oportuno para que David sacara su espada y le diera matarile lerón al rey, que si lees la historia sabrás y dices, se lo merecía. Pero David dijo, Dios me libre de tentar a su ungido. El orden de Dios, el orden divino. Dios me libre de hacer algo en contra de la voluntad de mi Señor. Escucha esto, la madurez de David. Quizá la persona Saúl ya estaba en un proceso con Dios. Dios estaba encargando de Saúl, de disciplinar a Saúl, y Dios se iba a encargar de los tiempos. No era David el que tenía que ejecutar. ¿Quiénes somos nosotros para ser los jueces? Para quitar o poner cuando eso le pertenece a Dios. Para decir, no, él no está calificado, no, él no sabe, no, él no es santo. Mira cómo se viste, mira esto, mira. ¿Quiénes somos nosotros? Si nosotros no vemos el corazón ni conocemos el proceso de las personas. Es Dios el que lo hace. Es Dios el que escudriña y conoce los corazones, hermano. Y David sometiéndose al orden. Quizá para David Saúl sí estaba reprobado y era un pésimo líder, pero él se estaba sujetando a Dios al respetar a Saúl. Y eso es lo que a veces no vemos, hermano. Cuando tú te sometes a la autoridad que Dios te pone, hijos a sus padres, el matrimonio, la iglesia, lo que estamos haciendo es sometiéndonos a Dios al someternos a nuestras autoridades. Pero por otra parte, David también supo lidiar, escucha esto, con un pésimo seguidor, Absalón. Estuvo en las dos partes. Como seguidor supo someterse a un pésimo líder, pero como líder supo someterse a un pésimo seguidor, a un Absalón que quería solo la atención para él, que solamente contribuía para su reino y no para el reino de Dios. ¿Y sabes qué hizo David? Si tú conoces la historia, David no levantó armas contra Absalón. Él sabía que Dios se iba a encargar de eso. ¿Y sabes qué hizo con Absalón? David también tuvo que huir, para no ser él que hiciera su propia justicia, sino que Dios hiciera su justicia con Absalón. Y cuando Saúl murió, David lloró por días. Y cuando Absalón murió, David lloró por días, porque el corazón de David era conforme al de Jehová, era conforme al del Señor. Él no buscaba su reino, él no buscaba los focos para él. Él lloró con Saúl y lloró con Absalón. Para él las dos fueron pérdidas, porque lo que buscaba era que el reino y la gloria del Señor se extendiera en esta tierra. Y es lo que Dios quiere para avivamiento de amor. Es lo que Dios quiere para nosotros como familias y como discípulos, como siervos del Señor. Que aprendamos de su siervo David, que rechacemos y hagamos a un lado el espíritu y la actitud de Saúl y el espíritu y la actitud de Absalón. Que seamos un David en esta generación. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás.